Bueno, ahora toca en turno escuchar a Roberto Duque Roquero. Tengo que mencionar una cuestión de él que además involucra a Ricardo Rafael. 2015 fundó, junto contigo, lo que conocemos como el Violómetro Constitucional en el CIDE, que es un sitio web que exhibe en tiempo real las violaciones constitucionales del Poder Legislativo en México. Algún día platicaremos de eso. Pero hoy me importa mucho escuchar tu opinión alrededor de este tema. Él es abogado académico que tiene una especialidad en democracia y en derecho constitucional, es académico en la UNAM y además ha sido maestro en diversas universidades. En el ámbito electoral, Roberto ha fungido como especialista internacional por la Organización de Estados Americanos y además es consejero de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me importa mucho tu opinión, te escuchamos. Muchísimas gracias, senadora de la Peña. Muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pues por invitarnos a quienes provenimos de la academia, de la sociedad civil, del periodismo, a discutir de manera completamente libre un tema de tanta relevancia como el matrimonio igualitario en México. Evo Morales, presidente boliviano, alguna vez lanzó una solicitud pública a la Iglesia Católica para que ésta aboliera el celibato, hace algunos años ya, muchos de ustedes tal vez lo recuerden. ¿Cuál es la idea o cuál es la posible lógica detrás de una solicitud de esas características de un jefe de Estado? La lógica puede ser, y de hecho así se planteó en buena medida, que la prohibición que esa religión establece a sus integrantes, a sus prelados, a sus clérigos, a sus sacerdotes, de sostener relaciones sexuales y de casarse, ambas cosas las tienen prohibidas, produce enfermos sexuales. Y que entonces esa es una de las razones por las que se da en esa comunidad de manera especialmente recurrente, es, insisto, la hipótesis detrás de esa solicitud, pues pedófilos, digamos pederastia homosexual, como pues varios casos que han sido señalados, varios casos que han sido incluso resueltos por el propio Vaticano, como el abominable pedófilo Marcial Maciel, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer un Estado en contra de esa norma religiosa? ¿Qué tiene que estar haciendo un presidente incidiendo en ese tipo de normas? Desde mi percepción, la respuesta es categóricamente nada. No tiene que estar haciendo nada. Porque si algo enseña la historia, pienso yo, es la gran inconveniencia, con sangre de por medio, es la gran inconveniencia de que el Estado interfiera en las creencias, los dogmas, el credo, las normas religiosas, en cualquier asociación de estas características. Lo mismo, igualmente nocivo, es que las iglesias, las asociaciones religiosas, interfieran con las decisiones de la agenda pública. O, siguiendo a Pedro Salazar, colega constitucionalista en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajo, que la Iglesia pretenda colonizar con sus dogmas las decisiones políticas. Las dos cosas son igual de inconvenientes. Un segundo ejemplo. Antes del 17 de octubre de 1953, las mujeres tenían negados, pues, los más elementales derechos políticos, ¿no es cierto? Hasta antes de esa fecha, las mujeres no podían votar, es decir, tomar parte en decisiones públicas,
y mucho menos podían ser votadas. Esto ahora nos parece, seguramente a todas y a todos, pues un anacronismo. ¿Cómo fue que llegó tan tarde el reconocimiento constitucional de esos derechos de votar y ser votadas? Pues ocurre que en la religión de la que hemos estado hablando, eso persiste en 2016. Ocurre que en 2016 las mujeres en esa religión, en esa asociación religiosa, para ser más precisos, no pueden votar o algo semejante al voto para tomar alguna decisión en un concilio de jerarcas clericales. Mucho menos pueden ser elegibles, dejen usar esta expresión, para ocupar, al menos hasta donde tengo noticia, pues posiciones como ser sacerdotisas, como ser obispesas, como ser cardenalisas o como ser papisas. Eso está reservado para los hombres, para los varones. ¿Cuál es la causa de esta norma religiosa? Pues no lo sé, a lo mejor esto proviene de tiempos tan lejanos como la creación misma dentro de las creencias de esa religión, cuando pues la deidad de esa religión es varón, porque es varón. Miguel Ángel Buonarroti no se equivocó, y su primera creación es otro varón, y luego ya se le ocurre crear a la mujer para que le ayude a ese varón. Quien lo dude, ahí está el Génesis, y sé de esto porque yo crecí con este tipo de relatos y lecturas. A lo mejor se explica también con el episodio, con el pasaje de la serpiente parlante. Y adivinen quién fue la torpe. Pues la torpe fue la mujer, que fue finalmente pues engatusada por esa serpiente parlanchina y pues se comió la manzana con repercusiones desastrosas que llegarían hasta esta época. Efectivamente, parece que en esa religión las mujeres pues no tienen las habilidades intelectuales, eso parecería, como por ejemplo para predicar en una ceremonia religiosa. Ese es el tipo de tratamiento que se da. Y eso es lo que están viendo las niñas y los niños y los adultos, pues todo el tiempo, particularmente las niñas y los niños, ¿no? Porque se les inculca a muchos de ellos la religión que adopta pues, alrededor del 80%, o es que se declaran afines el 80% de las mexicanas y mexicanos según el INEGI. Pero claro, los niños todavía no están en edad de defenderse de semejantes aseveraciones que se proclaman como palabra divina. Esto nos gusta, esto le gusta al Estado, esto le gusta a las senadoras o a los senadores que están aquí, que han legislado con perspectiva de género y que han establecido cuotas de género precisamente para mejorar las posibilidades, las oportunidades de que las mujeres detenten cargos de decisión pública. Probablemente no, muy probablemente no. ¿Y qué tiene que hacer el Poder Legislativo al respecto? Pues me parece que nos guste o no nos guste semejante machismo de ese credo, la respuesta otra vez es nada. No debe de hacer nada. Porque hay que respetar a quien crea en serpientes parlantes, y hay que respetar a quien crea que hay reencarnación en el budismo, y hay que respetar a quien crea en Kukulcán, entre mayas hoy por hoy. No me gusta la palabra tolerancia, yo no diría hay que tolerar. Siempre me ha hecho algo de ruido la palabra tolerancia, porque se me hace como tener que aguantar al otro. Pero sí respeto, y cada quien que piense lo que le da la gana. Entonces,
ahí tenemos el artículo 130 constitucional, que lo primero que dice es que está establecido el principio de separación Estado-Iglesias, ¿no es cierto? Principio de separación Estado-Iglesias. Es, creo, un gran acierto que haya esta división. Ahora bien, Ricardo Rafael planteaba ahora un tema que me parece crucial. Un poco la pregunta que ha lanzado para ser discutida aquí es, jurídicamente, ¿el tema del matrimonio igualitario ya se encuentra resuelto, aún sin una reforma constitucional? Creo que es una gran pregunta porque efectivamente Alexandra ya nos hablaba de los criterios de la Suprema Corte. Jurídicamente es muy claro, lo que ha hecho la Corte básicamente es lo siguiente. No hay cortapisas en la Constitución para que haya matrimonio de personas del mismo sexo, punto número 1. Punto número 2, es discriminatorio atar el matrimonio al sexo de las personas. Es inconstitucional atar el matrimonio a la procreación. Y por lo tanto, son inconstitucionales todas aquellas leyes que establezcan, que se opongan, digamos, a esto. Y ahí está la tesis de jurisprudencia obligatoria, 43 de 2015, derivada entre otros del caso Oaxaca, con una argumentación efectivamente muy destacada, me parece, de la Suprema Corte. Entonces es parte del derecho en México. Efectivamente, la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho. Ya está en el derecho mexicano. Sin embargo, yo no creo que esté zanjado el tema ni nada semejante. No lo creo porque 11 legislaciones locales ya permiten expresamente, explícitamente el matrimonio igualitario. 11 de 32 entidades federativas. En las entidades en las que no está así establecido, es decir, que siguen diciendo, por ejemplo, que el matrimonio necesariamente es entre hombre y mujer, aplica la tesis de la Suprema Corte de Justicia. Pero entonces, si llegan dos personas del mismo sexo a casarse, el juez les dirá, no se pueden casar porque la constitución de esta entidad federativa dice que tiene que ser hombre y mujer, y ustedes son mujer y mujer, u hombre y hombre. Entonces no les permite casarse. Ellos acuden al amparo y tras el amparo, con base a la luz de este criterio de la Suprema Corte, les tendrán que permitir, ellos llegarán con su sentencia de amparo y dirán, pues resulta, señor, señora juez, que nos tienen que casar. Esto significa que estas personas tienen que estar mendigando, y permítaseme usar esta palabra, mendigando, limosneando el ejercicio de sus derechos. Y si no tienen dinero para acudir con un abogado o la posibilidad o la facilidad, entonces no podrán ejercer ese derecho. ¿No es cierto? Por eso el ministro José Ramón Cosío habla de matrimonio igualitario por goteo. Y eso no está bien. Déjenme regresar a mi ejemplo del voto de las mujeres, del derecho al voto de las mujeres. Imagínense que no lo hubiéramos subido a la Constitución y que dijéramos, bueno, hay algunos lugares en donde no se les permite votar o ser votadas a las mujeres, pero no importa, se van al amparo y entonces ya luego a lo mejor sí se pueden postular a un cargo de elección popular. Es absurdo. Tenía que establecerse en la Constitución, se estableció en la Constitución y es una de las mejores disposiciones constitucionales que pudieron haberse dado. Justo lo mismo aplica ahora. Es indispensable, me parece a mí, que esté en la Constitución, por eso me gusta tanto la iniciativa a la que se ha referido la senadora de la Peña, es inaplazable que así lo hagamos. Y en estas resistencias por parte de la Iglesia Católica, que están infringiendo, desde mi perspectiva, el 130 constitucional, deberían de predicar con uno de sus más conocidos consejos: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. En este caso,
No le hagas al Estado lo que no te gustaría que el Estado te hiciera a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.